Hablemos de un hombre que convirtió su dolor en combustible y la disciplina en su estilo de vida. Un tipo que pasó de ser un joven con sobrepeso, depresión y toda una vida sin rumbo a convertirse en uno de los seres más duros, resistentes y disciplinados del mundo. Les voy a contar la historia de David Goggins, un hombre que ha motivado a miles de personas alrededor del mundo. Te lo cuento. David Goggins nació en 1975 en Buffalo, Nueva York. Su infancia estuvo marcada por el abuso, la pobreza y también el racismo. Creció en una familia llena de violencia. Su papá, Truanins Goggins, era dueño de una pista de patinaje y discoteca, que desde fuera se veía como un hombre exitoso y de familia, pero era todo lo contrario. Bueno, sí tenía éxito, pero no era un hombre de familia. Era alguien violento y abusivo, y desde que David tenía 6 años era obligado a trabajar en ese lugar. Todas las noches limpiaba, ordenaba, recogía basura, y cuando amanecía le tocaba ir a la escuela con hambre y también con mucho sueño, mientras los otros niños dormían bien y tenían una infancia normal. Él desde pequeño estaba pasando por momentos difíciles, y él veía el contraste de lo que vivía a lo que se supone que debería de vivir. Su casa básicamente estaba llena de gritos y golpes porque su papá le pegaba a su mamá, la insultaba, la humillaba, le destruía su autoestima, vivía violencia física y psicológica, y todo eso enfrente de sus hijos. David creció viendo eso todos los días, y cuando pasa esto solo tienes dos opciones: o te conviertes en lo mismo o haces todo lo contrario. De hecho, a David muchas veces le tocó que también lo golpearan, hasta que un día su mamá se cansó y decidió escapar de ese infierno y se fue junto con David a otra ciudad. Se mudaron a Brasil, Indiana, un pueblo pequeño en donde él, siendo afroamericano, empezó a sufrir de racismo. En la escuela lo insultaban, lo escupían, lo llamaban animal y le decían cosas realmente fuertes. Esa palabra, que ya saben, no la podemos usar aquí porque nos bajan el video. Y lo peor es que, por muy extraño que suene, los maestros ni siquiera lo defendían, y otros, peor aún, lo trataban como si fuera menos. David no había conocido ningún lugar seguro. Eso hizo que él comenzara a tartamudear por estrés, ya no quería hablar en clases, no quería que lo vean, le daba pena, miedo, básicamente no tenía nada de autoestima. Lo único que David quería era pasar desapercibido y sobrevivir a cada día de clases. De hecho, lo que más le emocionaba era que llegara el fin de semana para no ir a la escuela. Era un niño que creció mirándose al espejo y odiando lo que veía. Estaba convencido de que era tonto, feo y que no valía nada. De hecho, hasta sentía que ni siquiera era bueno para aprender. Así que por eso fingía que estudiaba, pero en el examen le copiaba las respuestas a sus compañeros. Pasaron los años y David creció de esta manera, y cuando tenía 24 años estaba pesando 140 kilos. Su vida se reducía a trabajar como exterminador de plagas, comer comida rápida y después ver la televisión hasta que se quedara dormido. Lo más duro es que nadie sabía por lo que estaba pasando David. No tenía amigos y era como si viviera prácticamente en un cuarto aislado, oscuro y vacío. Y con la autoestima totalmente baja, lo único que pensaba es que era un bueno para nada. Hasta que un día David encendió la televisión y se topó con un documental que hablaba de los Navy SEALs, esa famosa élite militar de los Estados Unidos, que es famosa por ser una de las fuerzas más duras y rudas, y además una de las más disciplinadas del mundo. Al ver esta historia y ver a estos hombres y mujeres sometidos a entrenamientos realmente duros y muy extremos, sintiendo dolor, frío, hambre, lesiones y todo lo que nadie está dispuesto a pasar, por alguna extraña razón David dijo: yo quiero eso, quiero ser uno de los Navy SEALs. Pero para poder entrar a esa escuela de entrenamiento, David necesitaba tener una buena condición física. Eso quiere decir que tenía que bajar aproximadamente unos 45 kilos, y en un rango de tiempo corto, en 3 meses. Una meta que parecía muy imposible, pero este hombre estaba motivado. Comenzó una rutina tan extrema que parecía una tortura, de esas dietas que nadie aguanta ni siquiera una semana. Corría kilómetros y cada día trataba de superar sus metas. Se levantaba temprano para montar bicicleta, hacía flexiones, abdominales, cualquier cosa que pudiera ayudar a perder peso y, obvio, ganar fuerza. Cada mañana que se levantaba para ir a entrenar, se miraba al espejo y decía: esto es duro, esto duele, pero no me voy a rendir, yo puedo hacer esto. Para David, esta frase se convirtió en su mantra, y cuando por fin llegó a la Hell Week, o mejor conocida como la Semana del Infierno, que es una dura prueba para formar parte de los Navy SEALs, él no solo terminó esta prueba, sino que tuvo que hacerla 3 veces, y cada una era peor que la anterior. En una de ellas sufrió una fuerte lesión en la que se rompió huesos en los pies, algo que por ello muchos hubieran abandonado todo esto, pero este hombre extrañamente estaba muy motivado, así que simplemente se vendó los pies con cinta, se puso las botas y siguió corriendo como si no pasara nada. David sentía que el dolor era simplemente una prueba que tenía que superar, tal vez motivado por todo lo que había vivido alrededor de su vida y que nunca enfrentó. Todo eso acumulado creaban un hombre que parecía inhumano. Finalmente, David logró graduarse como un Navy, y una vez que ya era soldado, David quiso más. Empezó a participar en ultramaratones, carreras de más de 160 kilómetros y muchas en desiertos, montañas, en donde en la mayoría de los casos ponía su cuerpo al límite, pero su mente la tenía
bien sólida. Nada de lo que le pasaba hacía que se rompa. En una de esas carreras incluso hasta llegó a orinar sangre, tenía fracturas en las piernas y los pies llenos de ampollas, pero aún así David terminó la carrera. De hecho, su frase más famosa es "Stay hard", que significa mantente duro. David dice que para él la vida no se trata de estar cómodo, sino que se trata de cómo dominar tu mente, porque tu mente puede ser tu peor enemigo o tu mejor amigo. Algo que te lleva hasta arriba, donde el límite básicamente es el cielo, o algo que te tira hasta lo más bajo y profundo del piso. Él piensa que la mayoría de la gente solamente quiere estar en su zona de confort y que nadie está dispuesto a hacer sacrificios. David tomó todo lo que tenía y lo tomó como un impulso para superarse. Este hombre ha sido la inspiración de muchísimas personas, y no hablo solamente por el hecho de hacer deporte, sino como hay gente que vive en situaciones demasiado terribles y disfuncionales, pero no logran salir de ello. Su mente los domina y terminan convirtiéndose en lo mismo que juraron destruir. Y otros, tristemente, su vida termina pronto. David tiene un libro llamado Can't Hurt Me, que de hecho es un éxito mundial. En este libro cuenta su historia y su método de disciplina mental. En redes sociales es todo un éxito, hay mucha gente que lo sigue porque muestra que en un mundo lleno de excusas, él representa lo contrario: la responsabilidad, el esfuerzo y el compromiso con uno mismo. Hoy en día la forma en la que entrena este hombre no es común. Se levanta muy temprano, antes que salga el sol, y empieza su jornada con ejercicios intensos, como por ejemplo largas carreras, pero dice que su enfoque no solamente se encuentra en su cuerpo, sino que también trabaja su mente. Es un hombre tan disciplinado que algo así rara vez se ve. Constantemente siempre está buscando empujarse a retos más grandes y trata de romper sus propios límites. También levanta pesas, hace nado, circuitos de alta intensidad y se sumerge en agua helada, y suele entrenar en condiciones de poco oxígeno. Todo esto que hace, él dice que es parte de su trabajo: volverse mentalmente inquebrantable, el poder de la mente. Ahora, ¿qué es lo que más impresiona de David? La cosa es que no solamente se trata de su físico, sino de la filosofía de vida que tiene. Él cree que todos tenemos un potencial mayor del que usamos, y que la mayoría de la gente solo va y usa aproximadamente el 40%. Y eso estamos hablando de un porcentaje del que es capaz. Primero debes aceptar el hecho de que todos te juzgan. Tú te juzgas. Está bien estar mal. Está bien no ser exactamente como los demás. Está bien no seguir a la multitud. Eso es lo único que le diría a la gente. No se preocupen por lo que los demás hagan, preocúpate por lo que tú hagas. Concéntrate en lo que haces, porque todos los que te juzgan también tienen problemas. Y de eso me di cuenta. Así que dejé de compararme con los demás. Solo me comparo conmigo. Soy mi propio héroe. Mi propio héroe. Él dice que cuando duele, cuando cuesta más, es ahí donde debemos empujar con más fuerza. Y no solamente estoy hablando de ejercicio. La historia de David enseña que el dolor es parte de la vida y que prácticamente no importa qué momento difícil estés viviendo, nadie te va a sacar de ahí. Y la única persona que te puede sacar de ahí eres tú mismo. Y muy buena analogía. Yo creo que más enfocado a la vida en general, y no solamente por el hecho de que hagas ejercicio o no, sino que siempre tengas tu mente en armonía, porque al final del día, si la tienes bien, eres capaz de lograr lo que sea. Si la tienes mal, pues obviamente tú mismo vas a creer que no eres capaz de nada, como en algún momento le pasó a David. Y pocas personas son las que salen de ese ciclo. Les repito, solamente existen dos tipos de personas: las que salen de ese ambiente tóxico y las que continúan haciendo lo mismo que siempre juraron destruir. ¿Ustedes cuáles son? Mi nombre es Daniel Novelo.